Acompáñame a Hebreos capítulo 4. Ya vamos a empezar con el cuarto capítulo de Hebreos. Ahorita el título del sermón se llama Reposo Final. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y dice así: Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sea vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendícenos y guárdanos esta tarde. Te necesitamos y que tu Espíritu nos redarguya, pero también nos consuele, como dice tu palabra, a fin de poder comprender estas verdades que necesita nuestra alma. Pero eres bueno, Dios, así que en verdad queremos estar entendidos, Señor, no endurecidos, sino entendidos del maravilloso evangelio, para poder comprender esta gran promesa de tu reposo final. Somos tuyos, te necesitamos. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok. Hemos estado viendo cómo cuando uno está en el desierto, te vas a encontrar con momentos en tu vida en donde dices: me siento cansado, creo que ya no puedo con este problema. Y hay problemas que duran mucho tiempo. Hay situaciones que se alargan por lo largo de los años y que conforme va pasando ese tiempo, pareciera que las cosas se van complicando. Entonces, necesitamos ir entendiendo que a la larga de todo esto hay una situación en donde hay algo que tú anhelas, que tu alma anhela, que es reposar. La palabra reposar, como la vimos ahorita y vamos a estar viendo, es quizá la palabra que más se repite, por lo menos en esta porción. Reposar, esta palabra que es de posar literalmente, de sostenerse, de dejarse en un sitio, de donde vienen las palabras como posada, etcétera, es en donde uno guarda y toma descanso, toma aliento de nuevo. Pero vamos a tener que comprender varias cosas respecto del reposo que necesitamos reconfigurar quizás, porque muchos de nosotros tenemos ideas del reposo como: listo, estoy cansado, merezco unas vacaciones. Y si tú eres como muchos mexicanos, a veces tomamos vacaciones cuando no debemos de tomar vacaciones. Y entonces, estás iniciando algo y te vas de vacaciones. O tienes un problema y te vas de vacaciones, como para tomar centro y como para distinguir cosas. Pero lo que vamos a ver hoy es la estructura del reposo, de lo que Dios anhela que sepamos y cómo lo va a estar configurando. Así que son 7 versículos. Vamos a dar un recorrido rápido en algunas cosas y después de eso entramos directamente al tema que hoy nos va a llamar más la atención de parte de Dios. Lo primero que dice es que nos cuidemos unos a otros. Ya lo habíamos visto, esta es la segunda vez que lo dice a partir del capítulo 3, que como iglesia nos cuidemos. No sé, aunque hay una promesa de entrar en su reposo, eso lo tenemos que entender y es lo que vamos a ver el gran tiempo de hoy, en donde vamos a ver, punto A, ¿qué es el reposo? ¿Quién lo hizo? Esto es A. 2, podemos entrar en el reposo, esto es gracias a Cristo.
Esto es nuestro punto B del sermón. Y esta promesa de que podemos nosotros entrar, entonces quiere decir que lo podemos hacer. Vamos a ver el reposo de Dios, el reposo de Cristo y el reposo en Cristo. Son los 3 puntos del sermón de hoy. Entonces, pero dice que aunque hay una promesa de reposo que aún es vigente, aún en nuestros días, dice que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes parece que se pueden quedar atrás. Y si te quedas atrás, ya lo habíamos visto en los sermones pasados, sigue siendo la misma temática de Hebreos capítulo 3, en donde si parece que te quedas atrás es un tema de incredulidad y vas a estar en el desierto y no vas a entrar en este reposo. Y entonces dice, porque a nosotros, tiempo presente, lo mismo que a ellos, a los que ya vimos de la generación en términos del sermón pasado, de la incredulidad, de la generación que estaba el pueblo de Israel y no entró al desierto más que 2 personas, se nos ha anunciado la buena noticia. Este es el evangelio. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Y entonces quiere decir que hay personas que escuchan el evangelio y les transforma la vida, y hay personas que escuchan el evangelio y no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque no se unen en la fe de los que habían prestado atención a este mensaje. Nosotros que estamos unidos en la misma fe, nos llamamos iglesia. Eso es lo que nos debe de identificar, que nos unimos en la misma fe. Si este evangelio, entonces los que escuchamos, como vimos la diferencia, que es lo que viene desde el capítulo 3, lo que está diciendo entonces es que tú tenías una vida de pecado. Aquí de pronto tu fe cambia y continúas con una vida de santificación. Sigues pecando cada vez menos, pero lo que cambió fue el acto de la fe. Por eso dijimos, según el capítulo 3, que es la incredulidad el problema, porque en esta santificación tus pecados son perdonados y tienes un fin. Y entonces, cuando tienes este fin, es este reposo. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Conforme Dios ha dicho, nada más los creyentes. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrará en mi reposo. Los que no creen, jamás van a entrar. Y entonces, tú conoces a personas que tienen problemas. En el fondo, todos tenemos problemas. El punto no es quién tiene problemas. El punto es quién va a entrar en un reposo final y quién no va a entrar en un reposo final. No es que se les van a acabar los problemas. El punto es el destino. ¿Quién va a entrar en un reposo final y quién no va a entrar en un reposo final? La gente trata de solucionar sus problemas, creyentes y no creyentes. El punto es que únicamente los creyentes entraremos en un reposo final. Los no creyentes van a estar solucionando, intentando al menos, pero no van a poder. Es cierto que el trabajo quedó terminado, esto lo vamos a ver en el punto A, con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho del 7º día, y en el 7º día de reposo, Dios, descansó Dios o reposó Dios de todas sus obras. Entonces, vamos al primer punto del mensaje, el reposo de Dios. Entonces, aunque la porción está hablando en un contexto en donde lo vamos a ver el próximo domingo, se refiere a que el pueblo salió de Egipto. En términos de todo lo que ocurrió, Abraham, para que tengamos el contexto y el panorama completo, Abraham estaba en Canaán, le da la promesa de que tendrá una gran descendencia, pero Abraham en su generación después lo manda a Egipto, junto con su hijo Isaac y Jacob. Después ellos tienen la promesa de que un día se regresará. Pasan 430 años fuera de la tierra prometida. Después salen de Egipto, se lo encomienda eso a Moisés. Moisés camina con ellos, a los 80 años a los 40 recibe el llamado, a los 80 años está el pueblo y después pasa 40 años en el desierto. Junto con Moisés pasa Josué con él los últimos 40 años. Josué tenía 40 años cuando inicia el caminar en el desierto. Para cuando termina el caminar en el desierto, Josué tenía más o menos
unos 80 años, estaríamos hablando de 1400 años antes de Cristo. Y entonces el pueblo va a regresar a la tierra prometida después de 430 años. La generación en la cual estaba Moisés, incluyendo Moisés por su error en términos de la piedra, no entra. Y Dios le permite a Moisés pararse en un monte y desde ahí ver la tierra prometida, pero Moisés tampoco entró. Y toda la generación que salió de Egipto, como no los que nacieron en el desierto, sino los que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró porque no creyeron a la tierra prometida. Salvo cuando Moisés después manda a espiar en la tierra de Canaán, manda 12, de los 12 regresan 10 y dice no se puede. Y de veras Dios se enoja salvo con 2. Uno de ellos es Josué y son los únicos 2 de esa generación que sí entran a la tierra prometida. Estamos ahí. Habla en ese contexto histórico. Ahí es a lo que se refiere en Hebreos en términos de entrar a la tierra prometida. Pero entrar a la tierra prometida bajo el contexto de lo que acabamos de ver de Hebreos de los primeros 3 capítulos, tiene algo que ver más con la tierra de Canaán. Y entonces ya está diciendo que la tierra prometida era la promesa del reposo. Y entonces este reposo quiere decir que alguien lo tuvo que haber iniciado y alguien lo tuvo que haber creado. Y entonces el primero que lo hace es Dios. En Génesis, acompáñame al capítulo 1, versículo 31 al 2, 3. Y dice así. No sé por qué puse 31 si... Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno y vino a la noche y llegó la mañana y ese fue el 6º día. Termina como tal el 6º día. Quizá un poco antes para darte contexto. Dios fue creando los días, está en la creación y terminó el 6º día. Pero cuando dice el capítulo 2, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué quiere decir que Dios haya descansado? Lo primero que te quiero decir es que nosotros tenemos en los elementos de la creación los diferentes días y hasta que Dios terminó la creación es cuando da el reposo, el descanso y lo pone. No es que Dios haya cansado de hacer la creación. Ojo con eso. Porque lo primero que te quiero decir es que la mayoría de nosotros tenemos una cuestión de que el reposo tiene que ver con la ausencia de trabajo y no es a lo que se refiere Dios. Dios terminó de trabajar, no es la ausencia de trabajo lo que él deseaba, como ya terminé la creación, listo, estoy cansadísimo, necesito unas vacaciones, quiero dejar de trabajar y como si Dios pudiera decir, voy a dejar de ser Dios. No está diciendo eso, Dios. Lo que está diciendo es que reposó. Y ahorita vamos a ver exactamente hacia dónde se dirige esto, pero lo primero que es la satisfacción del cumplimiento. Dios había terminado la creación. En ese sentido, cuando termina y da cumplimiento, da un día de reposo, en términos de la satisfacción, de la completud del trabajo. Primer elemento que es importante comprender en el reposo. Cuando eso se hace, no es que Dios en sí mismo dejara su labor de Dios. No es como listo, descanso. No es como nosotros de vacaciono y mientras vacaciono yo ya no trabajo absolutamente nada. Dios no puede dejar de ser Dios. Lo que hace es que su capacidad creativa ya no necesita crear más cosas. Entonces está terminada la obra y conforme está terminada la obra, Él puede entrar. De forma que cuando está ahí, Colosenses 1, de que la primicia de toda la creación es Jesús, está Dios en sistemas trinitarios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando completan esos elementos de la creación, entran en un reposo. No necesitaban ellos ese día, como lo veremos más adelante, este es un día hecho para el hombre. Pero lo que es importante que viste ahí es que dice que Dios lo santificó. El reposo es un elemento de santidad. Eso sí es importante. A partir de ahí, en el Antiguo Testamento, ellos descansan el 7º día, el Shabbat.
El Shabbat no es un descanso como nosotros pensamos de descansa, y entonces en los judíos no caminan más de 50 pasos. Hay un montón de cosas que vienen del Antiguo Testamento que no pueden hacer. Pero el tema no es que descansen por no hacer nada. No es la ausencia de la actividad lo que ellos están planteando. Lo que se está planteando en el Shabbat es la proximidad de la santidad. El Shabbat lo toman para ser santos, no para descansar en sí mismo. El reposo es un elemento de santidad. Entonces, conforme tú vas culminando la obra, vas a necesitar la santidad de Dios. Por eso, en términos del reposo, se plantea al final un reposo, porque después de la santidad, entonces ya está completa la santidad, ya podemos reposar en Dios. Pero lo que te quiero decir es que este reposo lo hizo el Señor. Ahora, si lo hizo el Señor y está planteándose en Hebreos 4, entonces quiere decir que Jesús tuvo que, si fue ese líder y fue el cumplimiento en términos del Antiguo Testamento de la Torá, pues entonces Jesús también tuvo que haber, cuando se manifestó en carne, literalmente tuvo que haber vivido este reposo. ¿Y cómo vive Jesús este reposo? Para que podamos nosotros comprender, jamás entrarán en mi reposo. La distinción entre alguien que siente en el reposo y alguien que no entra en el reposo. Entonces, cuando nosotros vemos Hebreos, y si tú revisas ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, eso ya lo leímos nosotros, pero va a ser importante cuando tú veas cuáles son todos los elementos. Y así empezó literalmente la carta. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Quiere decir que entonces cuando está la creación, lo que acabamos de ver en Génesis, lo hizo por medio de Cristo. El Hijo es el resplandor de la gloria, tercer elemento. La fiel imagen de lo que él es, ya lo vimos el sermón cuando dijimos que tanto Moisés como Jesús eran fieles. Sí, pero la fidelidad de Moisés es como siervo. La fidelidad de Jesús es lo que acabamos de ver como el Hijo del resplandor de la gloria. De forma que cuando él es el que se queda al frente de la casa, entonces nosotros tenemos su fidelidad completa y da las mismas instrucciones que el Padre. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esas son todas las funciones que hace Jesús desde el Antiguo Testamento. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Después de que hizo todo lo que acabamos de ver, ser heredero, la gloria, la imagen, y etcétera, y que purificó, que fue a la cruz, que resucitó el tercer, hasta entonces que culminó todo eso, se sentó a la derecha de la majestad, que es Dios Padre, en las alturas. Y entonces, quiere decir que cuando está Jesús así, tuvo que haber terminado toda su labor para que entonces él pudiera entrar en el reposo. Lo que estoy queriéndoles comunicar es que vayan viendo todo como lo hace Jesús en términos del cumplimiento. Acompáñame al libro de Juan. Vamos a ver algunos libros para que tú veas esto. Juan, capítulo 17, del 1 al 4. Dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo, lloró. Así es uno de los capítulos más interesantes de la Biblia, porque es Dios hablando con Dios. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, cosa que ya vimos en Hebreos capítulo 1, para que tu Hijo te glorifique a ti en la misma retribución, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, todo el Antiguo Testamento se habla de un monoteísmo, es lo que va dando la estructura de que tenemos un solo Dios, pero entonces cuando ya viene Jesús y tenemos a un Dios hecho hombre, podemos entender la Trinidad. No es un concepto bíblico, la Trinidad es uno de esos conceptos que se entiende no por Biblia, se entiende por caminar en Cristo. Esa es la maravilla de la Trinidad. A quien tú has enviado, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y entonces, aquí dice
yo ya cumplí. Había una profecía en el Antiguo Testamento que iba a decir eso también, que necesitaba ser cumplida para que entonces pudiéramos entender cómo Jesús en su reposo, tú no nada más terminó la creación, como ya lo vimos, sino que en términos de su 100% hombre, también tuvo que haber terminado la labor que el Padre le mandó. Y si tú revisas Isaías 53, ya lo hemos leído en algunos de los sermones, pero si tú vas a Isaías 53, que es donde viene, lo vimos en términos de Semana Santa, ¿se acuerdan? Y entonces, en Isaías 53, versículo 10 y 11, dice así. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Entonces, número 1, punto A del sermón. Dios hizo el reposo, no como ausencia de trabajo, sino como la satisfacción del cumplimiento del trabajo, de todas las obras. Entonces, por eso es importante cuando está diciendo en el principio esto. No sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sea vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Si parece quedarse atrás, entonces no va a llegar al cumplimiento y por lo tanto no va a entrar en el reposo. Primera pregunta para ti. Punto 1 de aplicación. ¿En qué podría parecer que te estás quedando atrás de entrar en su reposo? Punto 2 del sermón. Si Jesús dice que entonces se hizo hombre y Dios en el séptimo día entró en su reposo, Jesús tuvo que haber cumplido todo. Por eso cuando está en la cruz, consumado es, ya también lo vimos, tetelestai. Consumado es. De forma que entonces, cuando Jesús cumple todo lo que el Padre le dice, es cuando él puede entrar en su reposo. Por eso te vas a encontrar que en la Biblia dice que a partir de ahí su nombre es exaltado sobre todo nombre, que entonces volvió a subir al cielo, que se le devolvió la gloria de la cual se había despojado. Todo su proceso de lo que él había pasado, entonces tiene cumplimiento. Y como tiene cumplimiento, entonces Jesús ya puede entrar al reposo. Si es así, lo que te quiero decir es que tienes que conocer a un Dios maravilloso en este sentido, que sería tu pregunta 2. Jesús no deja nada a medias. Es el estándar cristiano, ¿eh? Jesús no deja nada a medias. Todo lo que inicia lo termina. La pregunta para ti sería, y para mí, evidentemente, ¿qué te falta cumplir? ¿Qué temas te faltan terminar para poder entrar en su reposo? Si eso es así, entonces entendamos el punto 3 del sermón. Dice el versículo 6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Cuidémonos, dice al principio, dice, falta que algunos entren. Los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de desobediencia, incredulidad, ya lo vimos. No creyeron en Jesús. Si tú no crees en Jesús, entonces no vas a entrar en el reposo. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David, Salmo 95, si ustedes oyen hoy su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, no endurezcas. Tienes que creer en Cristo. Y pues lo que está diciendo es esto. En tiempos de Jesús, tú tienes un Dios que hizo ya el reposo, tienes un Jesús
que da en 100% hombre, da el cumplimiento de toda su labor para poder entrar en reposo. Y entonces tú y yo tenemos que entender el reposo que Dios nos da. Y es aquí donde viene lo interesante del sermón. Acompáñame a Marcos capítulo 2, versículo 23 al 27. Dice, un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Tienes que entender la pregunta que le están haciendo los fariseos. Evidentemente ese trabajo estaba prohibido hacerlo en sábado porque tenía que ver más que un elemento de atender tus necesidades y tu hambre, tenía que ver con la búsqueda de la santificación. La pregunta es sustancial de parte de los fariseos. No es una pregunta que tenga que ver con la conducta. Lo que en el fondo están preguntando es, ¿por qué tus discípulos aparentemente no están buscando la santidad? Es un cuestionamiento importante que le hacen. Y Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes se les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Entonces dice, la conducta no es un problema. David también lo hizo y no por eso rompió la santidad. Cuando lo hizo en ese contexto, David también estaba buscando exactamente tener esa santidad. Por eso se le fue permitido comer. ¿Por qué? Porque ciertamente si tu prioridad es buscar la santidad, la conducta va a poder reflejar esa santidad. Si tu prioridad es la conducta, no hay nada que se refleje en la santidad. Y entonces el versículo 27 es donde viene lo importante y dice, el sábado se hizo para el hombre. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere decir eso? El sábado, en términos del reposo, se hizo para el hombre. Este elemento, cuando dice Dios en el séptimo día y lo santificó, la santidad se hizo para el hombre. Y dice, el hombre no se hizo para la santidad, porque el hombre no se puede hacer para la santidad. El que es santo, santo, santo es Dios. Dios en su reposo da la santidad para que el hombre pueda ser santo. Ese es el orden correcto, dice. Y lo que ustedes están intentando decir, se lo está diciendo a los fariseos, están planteando que sea el hombre el que es santo, y como si el hombre es santo, entonces el sábado se vuelve santo por la conducta del hombre. Y no está diciendo eso Jesús. Aunque tú hagas todo perfecto el sábado, tú que eres pecaminoso no vas a ser santo el sábado. Porque el sábado en ese contexto hebreo es santo, el hombre puede hacer cosas santas. Y este es el orden que está planteando Jesús. El reposo de Dios sirve para santificarnos. Si eso es real, entonces tienes que entender el versículo 28. Dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Y entonces lo que está diciendo es que Jesús es Señor del sábado. Por consiguiente, Jesús es el que puso ese reposo desde el inicio. A eso se refiere cuando dice la promesa. ¿Dónde está? Esta promesa de entrar sea vigente. Esta promesa de entrar está desde el principio. Y entonces es cuando Dios nos empieza a maravillar. Desde que Dios hizo el séptimo día, puso la promesa de entrar en ese reposo. ¿De qué nos sirve a ti saber todo esto? Porque entonces, si tú estás cansado, vas a necesitar entender esto. ¿Cómo entras en el reposo? Tercer parte del sermón, el reposo en Cristo.
reposo en Cristo. Acompáñame a Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Estoy cansado, Señor. Estoy agobiado. Necesito descansar. Y Dios te va a dar una respuesta, si lo entendemos bien. Versículo, desde el 25 si quieren. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Eso ya lo sabemos desde el Génesis 1. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños, ¿no? Aprovechando que el viernes fue día del niño. Las cosas se las revelan así. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Y entonces pone una relación intrínseca entre el Hijo y el Padre, una relación cercana. Y dice el versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esto es lo que te tiene que volar la cabeza si lo comprendemos bien el día de hoy. Lo que está diciendo Jesús cuando dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Lo que está diciendo es esto. Lo que agregó nuevo, que está en tu Nuevo Testamento y que es agregado del Antiguo Testamento, es cuando dice, vengan a mí. No dice entra, es vengan a mí. Jesús es el cumplimiento del descanso. El reposo de Dios, la santidad de Dios para el hombre es Cristo. Si el sábado está hecho para la santidad o para santificar al hombre, Jesús, que es su gran cumplimiento, todo lo que hizo fue para nosotros poder volver a entrar en acceso al Padre. Por eso se rasga el tabernáculo. Quiere decir que entonces Jesús se personificó en el descanso. Él es el descanso. Él es la tierra prometida. No nada más es el cumplimiento de la Torá, también es el cumplimiento del descanso de Dios. Y entonces tú y yo tenemos acceso al descanso, al reposo, porque está en Él. Es como si pudieras descansar. ¿Qué significa venir a mí todos los que están cansados y agobiados? Ojo, no está diciendo que no vas a trabajar, no está diciendo que vas a, listo, ya necesito vacaciones, necesito entrar en el Señor y que el Señor acabe mis responsabilidades. No está diciendo eso, Dios. Lo que está diciendo es que si tú estás en Cristo, en Él tienes las fuerzas y todo lo que Dios te da en su espíritu, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que nosotros tengamos cumplimiento. Quiere decir que puedes cumplir lo que Dios te manda, porque tienes todo en Cristo para poder hacerlo, para poder entrar en el reposo que es Él. Entonces, Dios no te está pidiendo que no trabajes. Dios te está pidiendo que descanses en Él. El descanso no es un estado, es una persona, es Cristo. El reposo que necesita tu alma no es un estado, es una persona, es Cristo. Por eso como iglesia, último versículo de hoy, Apocalipsis 14, 13. Por eso entonces le da esta gran promesa a su iglesia. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esta promesa para la iglesia, si tú estás en Cristo,
Él es el cumplimiento de todo. Él es el que inicia y perfecciona la iglesia. Si Él es el que inicia y perfecciona la iglesia, le dará fin. Si Él es el que le va a dar fin a la iglesia, al final, si el sábado el reposo es para la santificación, el reposo final es cuando la santificación termina, que para ti, para mí, esto se llama glorificación. Y podemos estar en el reposo final por la eternidad. Así que tienes una gran promesa en eso y tienes una última pregunta en los grupos que van a responder. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué necesitas para tener el reposo en Cristo? Sabiendo que tendremos un reposo final. Lo que estoy tratando de preguntar es esto. En la primera, ¿en qué podría parecer que te quedas atrás? Necesitas entender verdaderamente, en términos de tu incredulidad, en dónde estás. Porque la gente a veces podría parecer que está reposando y descansando en Cristo, pero no están entendiendo. Porque si tú no tienes el cumplimiento de tus cosas, entonces no tendrías por qué tener ese reposo que Dios está prometiendo si tienes pendientes. Por eso, cuando está la segunda, es que puede parecer, cuáles son las cosas que podrían parecer que te estás quedando atrás. Eso te lo puede decir y tú puedes evaluarlo en algunos de tus elementos de vida. La segunda, ¿qué te falta cumplir para entrar en el reposo? Hay temas que seguramente Dios te está diciendo, hey, que este todavía no es un producto que tú puedas decir, está terminado, Señor. Hay tareas que nos ha mandado, hay cosas que tenemos pendientes y que necesitamos cumplir por testimonio de Él. Y número 3, entonces yo puedo entender lo que me hace falta, lo que necesito para entrar en el reposo en Cristo. Y tú puedes decir, necesito soltar el reposo que le doy a las finanzas, necesito soltar el reposo que le doy a las compañías, necesito soltar el reposo que le doy a tal cosa, etcétera, a fin de que me estoy confiando en un reposo equivocado. Porque todos los otros reposos que no sean Cristo van a tener que ver durante el camino. Nada más Cristo es el que va durante el camino, pero al final. Es lo que dice Romanos 11:36, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. De que podamos entender el reposo. ¿Estamos, iglesia? Así que, número 1, ojalá podamos entender que el reposo bíblico no es no de trabajar, el reposo bíblico es descansar en Cristo. Para eso necesitamos cumplir nuestras tareas y por eso implica el testimonio adecuado y correcto. Eso tú te lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A todos hasta que cumplieron lo que Dios les había mandado. Y número 3, como dice el pastor Miguel Núñez, que es una de las cosas que también me encantan, que dice que en la Biblia te vas a encontrar a un Dios que nunca, una vez que te da una tarea, nunca va a bajar ese estándar. Dios no va a negociar. Si te da una instrucción, la va a mantener hasta que cumplas la instrucción. Él no va a negociar con la mediocridad. Él no va a negociar con estas cosas. Y entonces dice, bueno, esta ya no la cumplas. No te vas a encontrar nunca un Dios que haga eso. Hasta que termines la labor. Dios mantiene su estándar, pero te da la promesa del reposo. Así que oramos y nos vamos a grupos. Amado Padre, gracias, Señor, porque seguramente hay cosas que necesitamos nosotros entender del reposo. Estamos aquí cansados, agobiados de muchísimas circunstancias, se vean o no se vean, pero hay gente que está batallando con muchos problemas. El tema es que estos desiertos, como lo hemos visto, cuando a veces hay una ausencia financiera, cuando a veces hay situaciones emocionales, cuando a veces hay conflictos familiares, hay muchos tipos de desiertos. Pero gracias, porque es parte de lo que tú has puesto en la instrucción a cada uno de nosotros y tu firmeza es tal que tú pones la promesa de entrar en el reposo, pero en ningún momento achicaste el desierto, Señor. Nunca se ve eso en el Antiguo Testamento que tú hayas achicado tus 40 años. Mantuviste el estándar siempre, Señor. Y en el Nuevo Testamento mantuviste el estándar. Y cuando Jesús iba a la cruz, tampoco achicaste lo que es la tarea que le diste y que encomendaste. Por eso se exalta la obediencia, porque llegó a dar obediencia perfecta, cumplimiento y muerte de cruz. Así que no tenemos por qué nosotros negociar con que nos bajes el estándar y que nuestro reposo sea más sencillo. Mejor necesitamos entender que el reposo es una gran promesa, que cuando nosotros crucemos este desierto, llegaremos ahí. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias, Señor, por ser ese Dios. En el nombre de tu Jesús, amén.